Muy bien. Estamos ya conectados vía Facebook, gracias a las personas que están aquí conectadas también a través del Zoom. Y vamos a comenzar con la transmisión del webinar del día de hoy. Entonces, voy a proceder con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Y vamos por aquí. Entonces, hoy día, ¿qué tema vamos a conversar? Vamos a conversar acerca de las finanzas básicas, en este caso relacionadas a tu negocio de emprendimiento. Así que, si tienes algunas consultas referente a lo que es la parte financiera, que hoy día nos va a comentar Cristian, entonces estamos aquí gustosos de poder escuchar tus consultas, también tus comentarios, y sobre todo, Cristian, de poder también responder y atender ellas. Muy bien. Vamos a presentar a Cristian Orellana. Él es magíster en finanzas de la Universidad Pacífico y con estudios en maestría en gestión pública en la Universidad Católica de Perú. También tiene una experiencia profesional centrada en lo que es el análisis macro y microeconómico, la regulación económica y financiera, análisis económico de contratos y elección bajo incertidumbre. ¿Qué más podemos decir de Cristian? Que es docente en la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte y también en otras universidades. Entonces, es un profesional que tiene bastante experiencia en lo que es el sector financiero y el día de hoy nos va a compartir acerca de un tema fundamental, clave y que es un eje dentro de lo que es la administración de los recursos en la parte correspondiente a la financiera para un negocio. Así que, Cristian, buenas noches, un gusto tenerte aquí el día de hoy y encantados de poder escucharte y compartir tanto conocimiento como experiencia profesional que nos puedas compartir. Bueno, gracias. Aprovecho también para agradecer, ¿no? por la invitación a, a este taller. Y sí, espero pues que podamos compartir algunos conocimientos, algunas experiencias a través de este taller. Muy bien. Entonces, ajá, excelente. Ya se está proyectando. Ok, entonces, bueno, este taller tiene por título el tema de las finanzas básicas. Em, Vamos a tener el objetivo, ¿no? De luego de este taller, los participantes van a poder identificar los principales elementos financieros de sus negocios, de sus emprendimientos, para que sus inversiones generen valor, ¿no? Ya al finalizar este taller vamos a conocer qué es lo que conocemos nosotros por generar valor. Nuestra agenda, en algo muy sucinto, vamos a hablar sobre la importancia de las finanzas, vamos a hablar sobre administración financiera, las principales decisiones financieras que uno realiza en las empresas, y lo que nosotros vamos a llamar generación de valor. Empezamos siempre preguntándonos qué son las finanzas, ¿no? De hecho, las finanzas están muy relacionadas a recursos, están muy relacionadas a activos, a bienes que posee una empresa o que posee un emprendimiento. En, en resumen, o podríamos decir en palabras simples, es el dinero, ¿no? El dinero que uno obtiene o el dinero que uno administra en un negocio. Pero las finanzas nos va a ayudar a establecer dos preguntas principales, ¿no? Y estas dos preguntas nos van a ayudar a ver si es que nuestro negocio genera valor o no genera valor.
Eh, Primero, ¿cómo me financio? Eso es muy importante, ¿no? Saber en dónde voy a encontrar recursos financieros. Eh, Hay algunos, ¿no? Hay algunos negocios que nacen de los propios capitales o de repente has ahorrado o lo utilizas para invertir, ¿no? Ese ahorro que ha sido tu esfuerzo de algunos años. O de repente hay algunos que optan por buscar fuentes de dónde el tema del financiamiento, ¿no? A través ya sea de entidades financieras o también a veces recurrimos a familiares, a veces también hasta recurrimos de repente a algunos conocidos. Pero en este caso hoy vamos a ver qué cosa nos conviene, ¿no? Entonces, ¿en dónde voy a buscar el financiamiento? La otra pregunta es, ¿en dónde voy a invertir? ¿O en qué voy a invertir? Definitivamente, nosotros o los que ya tienen en mente un negocio o una empresa, o es que ya tienen su empresa, siempre tenemos que buscar las mejores alternativas de inversión. Eh, Estas alternativas deben hacer de que tú generes riqueza, ¿no? Debemos, debemos establecer alternativas que nos hagan más ricos, ¿no? En palabras simples, el tema este de generar valor o riqueza es simplemente de que con las inversiones que tú realices debes sentir de que estás obteniendo recursos, ¿no? Entonces, las finanzas van a ayudar a responder estas dos preguntas simples. ¿Cómo obtengo el financiamiento y en dónde invierto? ¿Por qué es importante estudiar finanzas? ¿O por qué es importante conocer las finanzas? ¿No? Eh, cuando nosotros tenemos un negocio, una empresa, todas las decisiones que se toman en la empresa van a tener un contexto financiero. Desde la contratación de un personal, ¿cierto? Hasta de repente tener residuos en la empresa, ¿no? Eh, Porque cada una de estas decisiones van a tener siempre un correlato financiero. Entonces, simplemente por ya todo este contexto, entonces las finanzas deben ser muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las empresas, en todos nuestros negocios van a haber actores que toman decisiones. Y estas decisiones tienen que ser muy, pero muy importantes. ¿Para qué? Porque tienen que buscar la eficiencia de los recursos, la eficiencia en la administración de los recursos. Ahora, ¿pero qué cosa significa ser eficiente? Y aquí va con lo que habíamos dicho hace un momento. Cuando uno, por ejemplo, busca financiamiento, uno tiene que buscar los financiamientos más baratos, ¿no? Tenemos que tener la suficiente capacidad de conocer en dónde voy a buscar el financiamiento que me cobre menos tasa de interés. A veces tenemos la idea, y es una idea muy, podríamos decir, extendida en nuestras mentes, de que, por ejemplo, el sistema financiero es caro. Y hay personas o hay microempresarios o empresarios que prefieren, ¿no es cierto?, obtener financiamiento de repente de un prestamista o de repente de la vecina o del carnicero del mercado, ¿cierto? Que son los que
por lo general brindan financiamiento en los mercados, por ejemplo. Entonces, pero estas personas te cobran tasas de intereses muy altas, demasiado altas, en comparación a un sistema formal, que es el sistema financiero. Claro que hay muchas aristas, ¿no? Que de repente para sacar financiamiento en el sistema financiero tengo que tener historial crediticio, debo tener, tengo que ser formal definitivamente, pero todo esto siempre van a ser características positivas para que un negocio sea, primero, sea rentable y después crezca. ¿Ok? Y por el otro lado de los costos, por el otro lado va a estar siempre el tema de los ingresos, ¿no? Nosotros tenemos que buscar negocios que generen ingresos. El principal objetivo de que nosotros iniciemos en un negocio es generar ingresos, ¿no? A veces tratamos de repente de decorar, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿por qué haces empresa? Y hay algunos que dicen, porque quiero satisfacer necesidades de las personas, o porque quiero aprovechar de repente la demanda, quiero resolver los problemas a los consumidores y diferentes respuestas, ¿no? Pero así, sucintamente y en resumen es generar ganancias. Nosotros, para hacer empresa tenemos que ganar, ¿cierto? Entonces, ahí viene. Entonces, si yo genero ingresos, y esta generación de ingresos debe ser a los menores costos posibles. ¿Para qué? Para que mi empresa sea eficiente. Cuando yo genero más ingresos que costos, voy a decir que mi empresa es eficiente. Y cuando nosotros conocemos algunas herramientas financieras, justamente a, a, vamos a ser capaces, ¿no? De aplicar estas herramientas para que nuestras empresas sean eficientes. Entonces, ¿de qué va a depender el éxito de un negocio? ¿No? Eh, por favor, si tienen alguna consulta de todo lo que estamos viendo, no, hagan sus preguntas, ¿ya? Por favor. Por favor. No puedo interrumpir también para poder Sí. para continuar y no, de repente no, sin que se queden con alguna duda de lo que estamos hablando. Sí. Sí, dime, Sí, Yanina. Cristian, justo, digamos que en esta primera parte, ¿no? Igual también están ahí, creo que están concentradísimos en todo lo que estás indicando como pauta general en tema de cómo se vincula lo que es la obtención de la parte financiera, ¿no? De cómo poder administrar ese recurso, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Si bien es cierto, cada vez que se construye un modelo de negocio, puede tener como finalidad la propuesta de valor, el vínculo de lo que quieres resolver, ante una necesidad que pueda tener el cliente, eso digamos que está bien, ¿no? Porque finalmente te va a dar también la orientación a la motivación y a que puedas continuar con el negocio, pero algo que no se puede descuidar es lo que mencionaba Cristian, ¿no? Que es que finalmente el negocio para que siga existiendo, ¿no? Y haya un principio de empresa en marcha, tiene que generar sus recursos propios, ¿no? Y tienen que tener la ecuación de que haya una rentabilidad o generar la famosa utilidad, ¿no? Y ahora Cristian nos comentaba ese tema también de cómo obtenemos la parte de un préstamo, ¿no? Y ahí Cristian quería hacerte una consulta, ¿no? Nosotros tenemos un préstamo que puede ser orientado a digamos que a empresas que son bancos o microfinancieras o cajas, ¿no? Que es un sector formal, digamos, ¿no?
Pero por otro lado, hay la parte informal, que sería este escenario donde está el famoso prestamista, ¿no? Que puede estar dentro del mercado o que puede estar en cualquier otro anuncio, pero que no pertenece a lo que es la parte formal, ¿no? Y ahí es donde viene, digamos que esa diferenciación en cuanto también a la tasa de interés, ¿no? Que puede existir y también a otros riesgos, Ajá. ¿no? No, Cristian, ahí sí corrígeme porque creo que también sería otros riesgos a los cuales se podría enfrentar una persona que adquiere un préstamo en otro tipo de, digamos que en algo que no sea formal, ¿no? Definitivamente, claro, antes, bueno, tú buscabas un crédito de repente en tu familia. Bueno, a veces los familiares son un poco más bondadosos y no te cobran intereses, a veces, otras veces sí, ¿no? ¿No? Ahora, pero si nosotros empezamos ya a salir al exterior, entonces vas a encontrar, primero, vas a encontrar una gama de entidades financieras, ¿no? Eh, de hecho, hay entidades que están totalmente, podríamos decir, correlacionadas a las microempresas, que son las EPIMES, las cajas municipales, las cajas rurales, algunas financieras también. Entonces, buscar alternativas por ahí. Ahora, en la parte informal, de hecho, los prestamistas, solamente por hacer una comparación, ¿no? Una entidad financiera en promedio está cobrando para microempresas, cobra una tasa de la más cara, podríamos decir, la que algunos dicen, no, son tasas usureras, ¿no es cierto? Como le dicen, es 75%, ya la más cara, 75% anual, ya la más cara. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos al prestamista de la esquina, si nosotros hacemos esa equivalencia de una tasa efectiva anual, más o menos es de 350% a 400, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eh, Imagínate cuánto tendría que crecer tu empresa en un año para que tú pagues ese crédito, ¿no? Y ahí viene también la razón por qué algunas empresas no crecen o por qué algunas empresas no logran el despegue, ¿no? ¿Por qué? Porque se financian a tasas muy altas y una de las razones es justamente que van pues al prestamista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que yo me financie en un año, por ejemplo, con un prestamista que me va a cobrar una tasa efectiva anual del 300%? Eso quiere decir que la rentabilidad de tu empresa, para que crezca, debería ser mayor al 300%, ¿no? ¿Qué pasa con algunas empresas? Lo que sucede es, ¿no? Yo tengo clientes y digo, uy, pero yo vendo, pero no crezco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, el problema es que está ingresando dinero a tu empresa, pero ¿para qué? Para pagar créditos nada más, ¿no? O si no, lo que hacen la mayoría de empresarios que están iniciando, ¿no? De repente tienen otros ingresos de otras fuentes y como el negocio no da para pagar el crédito, lo que hacen es agarrar de esas otras fuentes y empezar a pagar también, ¿cierto? Entonces, esa mezcla no se debería dar, por ejemplo, ¿ok? Y ahora, con la presencia de repente de prestamistas, ya también los riesgos aumentan, ¿no? Un tema de las famosos créditos gota a gota y todo esto, que ahora ya hasta empiezan a extorsionarte, empiezan también con la persecución a tu familia y todo. Entonces, el contexto también del empresario ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener cuidado, ¿no?
Entonces, estaría bien seguir o evaluar las opciones formales, ¿no? Justamente por lo que Cristian acaba de comentar, ¿no? Y sobre todo esa Sí, recomendación, ¿no? Recordemos que hoy estamos hablando finanzas básicas, ¿no? O sea, digamos que hay criterios que hay que tener en cuenta, que es como lo que comentaba Cristian, es no debemos mezclar nuestra finanza personal con las finanzas de un negocio, ¿no? Porque ahí viene el tema de que estamos como que apalancando con nuestra propia fuente de financiamiento, depende de que tienes, aparte de tus recursos, un préstamo que corresponde a tu negocio, ¿no? Entonces no te va a permitir tener esa visibilidad si estás ganando, perdiendo, porque al final estás sacando de otro lado para autofinanciar digamos que otra línea de negocio que puedas tener, ¿no? O otra empresa que tengas, ¿no? Entonces, eso sí habría que evitar por la recomendación que acabo de, en este caso, de escuchar también de Cristian. Gracias, Cristian. sí, sí, el tema de tener diversas fuentes de ingresos, ¿no? A veces igual, a veces cuando se le dice, cuando se les explica eso a algunos empresarios, ellos dicen también, ah, ya, bueno, yo trabajo de repente en alguna empresa aparte y tengo mi sueldo, ¿no? Y yo pago después. Pero hay algunos empresarios que de repente no tienen ese tipo de ingresos, pero de repente, por ejemplo, tiene un negocio de ropa y después ha iniciado un nuevo negocio de abarrotes, por ejemplo. Entonces, cada negocio debe tener su propio ingreso, debe construir su propia rentabilidad. No puedes mezclar, porque si no, no te vas a dar cuenta realmente cuál de los dos negocios está realmente dándote o generando ganancias, ¿no? Entonces, porque si no, si empiezas a mezclar, el problema va a ser de que de repente uno de los negocios que tú estás manejando no te está generando las suficientes ganancias y hay momentos en que ya deberías dejarlo de repente, ¿no? Entonces, esa sería como un resumen, ¿no? Sí, Tratar tratar de separar lo que técnicamente se llaman las líneas de negocio, ¿no? Tratarla de separar para que te des cuenta realmente hasta vas a encontrar hasta tu especialización, ¿no? ¿En qué me estoy especializando? ¿Cuál es la línea en la que realmente voy a generar mayor riqueza? sí, más bien, Cristian, hay una consulta de Iván aquí por el Zoom Sí. y él nos pregunta, ¿ya? ¿Las plataformas de crowdfunding y de crowdlending pueden ser una buena alternativa el día de hoy o hay algunos otros factores de riesgo que tendríamos que considerar si quisiéramos acceder a este tipo de plataformas? No, sí, las crowdfunding son una buena alternativa para buscar financiamiento, ¿no? Definitivamente. Es una buena alternativa. Es ya están llegando con mucha fuerza, ya hay plataformas, ¿no? En las cuales están buscando justamente eh, alternativas en donde invertir, ¿no? Entonces, en esto, yo, por ejemplo, les puedo dar algunas alternativas. Hay dos cooperativas que hacen este tipo de financiamiento, ¿no? Si nos Son dos puedes indicar cooperativas que cuáles son, como para que ellos lo las, tengan como tics. claro, la cooperativa Abaco y la cooperativa Pacífico, que son dos, las cooperativas más grandes del Perú, ¿no? Entonces, ellos tienen mucho apoyo a lo que es microempresa, ¿no? Y empresas también. Tienen hasta la capacidad, han llegado a tener capacidad de generar o realizar créditos a medida de los empresarios, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a los bancos o al sistema financiero, como que los créditos están bien estructurados, ¿no? No nos dan muchas alternativas, ¿no? Cambio en estas dos cooperativas que les he mencionado, han tenido la capacidad de repente de estructurar créditos a la medida, ¿no? Esa es una de sus fortalezas. Muy bien, Cristian, gracias.
Creo que ahora sí podemos continuar con los conceptos que también tenías Ok, preparados para las siguientes láminas. ya. Bueno, entonces justo estábamos hablando y cómo una empresa va a lograr el éxito. Primero ya habíamos mencionado el tema de la eficiencia. Entonces, cuando nosotros decimos eficiencia, siempre nos vamos a referir a que una empresa logre sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo principal de una empresa? Es generar ingresos, definitivamente. ¿Ok? Y al menor costo. Pero este éxito va a depender de dos cosas fundamentales. Primero, tomar decisiones frente a los riesgos. Nunca se olviden que cualquier decisión que uno toma siempre tiene riesgos, porque siempre decidimos bajo incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana, por ejemplo. Imagínate si no sabemos muy bien lo que va a pasar mañana, porque tenemos ciertas probabilidades nada más en la mente, tampoco vamos a saber qué cosa va a pasar en un año, peor en 2 años, peor a 5 años y peor a 10 años. Entonces, tratar de decidir bien frente a los riesgos. Y para decidir bien frente a los riesgos, debemos conocer los riesgos de la empresa, debemos conocer qué riesgos tiene la inversión, la que tú estás deseando, ¿no es cierto? O la que estás pensando realizar. Ahora, pero podríamos decir algo, una contradicción, ¿no? ¿Cómo satisfago a los clientes y a los inversores? ¿Por qué? Porque los clientes, qué cosa buscan? Precios bajos, ¿no es cierto? Y los inversionistas que buscan maximizar sus ingresos. Entonces, ¿cómo voy a satisfacer a los clientes, a los inversores? Y eso siempre va a estar ¿en dónde? Tiene que estar en el objetivo de tu empresa, ¿cierto? Entonces, tenemos que procurar satisfacer a los clientes, ¿cierto? Pero ¿no es cierto? Sin traicionar, entre comillas, el objetivo de los inversionistas. Los inversionistas también están buscando, ¿qué cosa? Están buscando rentabilidad. ¿Y quiénes son los inversores? Ustedes son los inversores. Ok. ¿Y qué decisiones financieras son las más importantes en una empresa? Primero, la inversión. Ya hemos dicho, tenemos que invertir en proyectos que nos generen la mayor rentabilidad posible, ¿no? Ahora, ya sabemos que también decidimos bajo incertidumbre. ¿Cómo sabemos si un proyecto va a tener la rentabilidad futura que yo estoy buscando? Con información. Tenemos que tener mucha información del negocio o de la empresa en la que nosotros, o del sector en el que vamos a invertir. Eso es muy importante. Ahora, el tema de la financiación o el financiamiento igual. ¿Ok? Tenemos que conocer cómo está el mercado del financiamiento. Cuánto nos cuesta el financiamiento, ya sea en el sistema financiero o ahora las otras alternativas que hay, como han dicho, el crowdfunding, ¿no es cierto? Y de repente otras alternativas más. El tema del consumo y el ahorro. Tenemos que conocer cuánto necesitamos para sobrevivir. Es lo que nosotros técnicamente se le conoce el capital de trabajo de la empresa. Tenemos que conocer cuánto necesitamos para que la empresa siga operando. Hay empresarios que no saben ni cuánto necesitan, por ejemplo, para mantener el stock de sus inventarios, por ejemplo. No saben, por ejemplo, cuánto es lo que requieren para poder pagar servicios públicos, por ejemplo.
¿Por qué? Porque, como habíamos comentado anteriormente, los servicios públicos los pagas porque de repente tratar, tenemos que tratar de separar algunos gastos y costos, ¿no es cierto? Para determinar realmente si nuestra empresa es rentable o no es rentable. Y también uno de los factores más importantes es el riesgo. ¿Cuánto riesgo tengo que asumir? ¿No? Yo les cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que empezó su negocio un, un 12 de marzo del 2020. ¿Y qué cosa era su negocio? Era un restaurante, ¿no? Lo inauguró con todo, ¿no? Lo inauguró con rompa de champán y todo el tema. Y 3 días más tenía que cerrar todo. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, ¿no? Ya sabemos que primero fueron 15 días, después 15 días más, 15 días más, 15 días más, y los restaurantes fueron casi los últimos en abrir. Algunos empezaron con el delivery, pero imagínate una empresa que nadie conoce que haga delivery, ¿no? Que recién iba a empezar a operar. Eh, ¿Cómo pagas cómo pagas el alquiler del local y todo el tema? Complicadísimo. Y bueno, ese es el riesgo. El riesgo es una de las variables que puede hacer de que lo que tú piensas o los ingresos que tienes en mente obtener en el futuro no sea real. ¿Ok? Entonces, mi recomendación siempre tener en cuenta toda la parte financiera, ¿cierto? Que a veces uno la conoce, pero nunca se olviden de identificar los riesgos a los que esté expuesta tu empresa, a identificar los riesgos a los que esté expuesto el sector en el cual vas a invertir. Siempre es bueno conocer eso, para que sepas a qué te estás enfrentando. Sí, dime, Janina. Sí, y en este caso, bueno, ahora que tocas el aspecto del riesgo, ¿no? Y de cómo deberíamos igual mapearlo o tenerlo en consideración, ¿no? Porque puede surgir de una manera muy fortuita, ¿no? Bajo escenarios que no teníamos contemplados. Pero de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, para que una empresa pueda iniciar con esta, digamos que gestión de riesgos, o por lo menos tener cuáles son los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos, ¿qué recomendación o qué ejercicio podrían hacer las empresas para tener, digamos que por lo menos los riesgos que sean más susceptibles a su negocio? ¿Cómo podrían hacer ello? ¿Cuál sería ahí tu recomendación, Cristian? Eh, de hecho, cuando uno empieza un negocio o una empresa, tienes que convertirte en especialista en el sector. Deberías conocer realmente en qué sector vas a invertir. Y cuando uno conoce el sector, puedes primero identificar los riesgos, ¿no? Primero tienes que conocer a qué riesgos vas a estar expuesto, ¿no? Entonces, haciendo primero este ejercicio y quitándote el chip, y eso sí, quítense el chip de la mente que dice, yo creo que esto nunca va a pasar, ¿no? Porque eso es, imagínate, ¿no? Hace 3 años, ¿quién iba a pensar que nosotros íbamos a andar por la calle con mascarillas? O sea, nadie se le había cruzado por la mente que íbamos a utilizar mascarillas
ir a comprar o para desplazarte en el autobús o a donde vayas, ¿no? Entonces, las cosas, los riesgos siempre tienen una probabilidad de ocurrencia, por más mínima que sea. Los riesgos nunca van a ser nulos, siempre va a pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, en un taller de riesgos les preguntaba a algunas personas, les decía, ¿alguien ha ido al Parque de las Leyendas? Y todos decían, sí, sí he ido al Parque de las Leyendas. Y le decían, ¿no? ¿Ustedes están seguros que en algún momento, por ejemplo, un león se puede escapar de la jaula donde está? No, que seguro. Puede pasar, ¿no es cierto? ¿Quién te asegura que no puede pasar eso? Que el riesgo es cero de que pase eso. Nadie. Por más garantías que te dé el parque y te diga de que eso es imposible, puede pasar. Y hay algunos lógicos donde ha ocurrido, ¿no? Entonces, esa ocurrencia tiene una probabilidad baja, sí, tiene una probabilidad baja porque, bueno, la institución ha tomado algunos mecanismos de seguridad, pero sí puede pasar. Y en las empresas sucede lo mismo, ¿no? Entonces, mi recomendación es, antes cuando ya estés haciendo todo tu modelo de negocio, ¿no? Cuando ya estés estableciendo toda la parte de planificación de tu empresa, sentarse y decir, ya, ¿a qué riesgos estamos expuestos? Y empezar a hacer una lista de todos los riesgos. Una lista. Vuelvo a repetir, nunca tengan la idea de que esto nunca va a pasar. Eso puede pasar, sí, puede pasar. Y luego, así, después de haber hecho tu lista de riesgos, al costado de cada riesgo, ¿cómo voy a afrontar ese riesgo? ¿Cómo hago para que ese riesgo no se materialice o para que no ocurra? ¿No es cierto? Eso se llama, en la teoría de riesgo se llama el tratamiento del riesgo. Y luego, eh, claro, como estamos en una situación muy básica, tendríamos que evaluar primero y poner medir el riesgo, pero eso lo vamos a dejar todo ahora. La cosa es, ¿cómo afronto el riesgo? Y después, siempre, siempre evaluar si es que los controles o las medidas que tú has establecido para que ese riesgo no se materialice, ¿no es cierto? Ver si está funcionando o no está funcionando. Creo que así, de una forma muy básica, se podría, ¿no es cierto?, aplicar, podríamos decir, una gestión integral de riesgos en unas empresas, ¿no? Gracias, Cristian. Sí, de una manera, digamos que bastante también sencilla, ¿no? Porque hablar ya de todo lo que es la gestión de riesgos implica una serie de etapas y aplicación de normas, ¿no? Como la ISO 31000, entre otras, que te Claro, ayudan a poder tratar los riesgos. Pero como dijo Cristian, creo que la idea fundamental es saber cuáles son los riesgos, hacerte un experto en tu sector, ¿no? Y luego saber cómo lo vas a afrontar y luego saber si están funcionando lo que has implementado, lo que va a funcionar, ¿no? Creo que es la manera, digamos que más sencilla de poder explicarlo, ¿no? Y que tú lo puedas, como emprendedor, como dueño de tu negocio, lo puedas tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y reconocer que hay, pues, estas situaciones, ¿no? No es que no existan o es que vivimos solamente en la burbuja o en lo que creemos que puede existir, ¿no? Sino que hay que abrir digamos que esta capacidad de estar atentos y que también somos vulnerables de una u otra forma en mayor o menor medida a estos riesgos, ¿no? Gracias, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro, Fran, sí, sí. te escuchamos, Fran. En todo caso, Fran, si tienes alguna dificultad con el audio, Y también lo puedes escribir.
Sí, y por ejemplo, ellos se han visto afectados, ¿no? Su empresa no ha podido crecer porque han estado sobreendeudados su empresa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué alternativas o qué tal vez soluciones se podría dar para que su empresa, esa empresa que digamos pueda eh, mantenerse, ¿no? Hay estabilidad y que digamos las deudas no lo estanquen, ¿no? O sea, que se pueda, que se pueda al menos mantener, ¿no? Hasta que salga de todos esos problemas tal vez que, como le acabo de mencionar, ¿no? No sé Ya, qué alternativas usted me... ahí tendríamos que hacer una evaluación, ¿no? Primero, por ejemplo, podríamos determinar, ya, yo soy una empresa que está sobreendeudada, ya. Ahora el tema es, ¿la empresa genera ingresos o no? Sí, sí, sí genera ingresos. Y ya, listo. Entonces, primero, a ir a las entidades financieras en las que esta empresa está sobreendeudada, ¿no? Y proponer una reestructuración de las deudas, ¿no? O sino un refinanciamiento de deudas. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando una empresa está sobreendeudada? El tema es de que como ya te has apalancado demasiado, entonces tienes que pagar cuotas muy, muy altas, ¿no es cierto? Mes a mes, ¿no? Entonces, los ingresos que genera la empresa, mes a mes prácticamente a veces estás con TAS y otras veces, ¿no es cierto? No te alcanza, los ingresos que has generado no te va a alcanzar para pagar la cuota, o, ¿no es cierto?, que te corresponde. ¿Y qué vas a hacer? Vas a volver a endeudarte, porque eso es lo que hacen, ¿no? Algunas empresas, para pagar un crédito, sacan otro crédito. Entonces, para que no ocurra eso, ¿qué podríamos hacer? Reestructurar la deuda y de repente lo que ibas a pagar en 24 meses, pagarlo en 36 meses, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa cuota sea mucho más corta, ¿no? Más chica y puedas sobrevivir en ese tiempo. Pero ya no endeudarte más, pues, ¿no? Eso es lo que pasa a veces también en las finanzas personales. En las finanzas personales, lo que hacemos nosotros es utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? Este, compras verduras en Totus y vas a la tarjeta, o de repente vas a comer algo, pasa la tarjeta, y así, y llega un momento en el que de repente la cuota que tú tienes que pagar en el sistema, en la entidad financiera que tiene la tarjeta, no te alcanza lo que tú ganas. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacen, no? Algunas personas, como la tarjeta de crédito, a veces te da la opción de sacar efectivo, van y sacan efectivo y pagan con eso su cuota, ¿no? Sin darse cuenta que están entrando pues en una bola de nieve que se llama, ¿no? Y después eso se genera pues una avalancha posteriormente cuando ya, o si no hacen, ¿qué cosa hacen las otras personas? Sacan otra tarjeta de crédito, ¿no? Y empiezan a hacer la famosa ruleta, ¿no? Sacan dinero de una para pagar la otra y así hacen un desbarajuste financiero en todo el tema, ¿no? Y en las empresas sucede lo mismo, ¿no? Cuando no pagas, no te alcanza para pagar créditos, lo que hacen es sacar otro crédito. Entonces, para evitar esas cosas, lo que primero que tenemos que hacer es cuadrar bien nuestras finanzas, saber cuánto debemos, hacer nuestro flujo de caja proyectado, cómo vamos a pagar todas estas deudas y en qué periodos tenemos que pagarlas. Entonces, y después con ese flujo de caja proyectado, ir a las entidades financieras y decir, mira, yo estoy generando este monto de ingresos y para pagar las deudas, estas deudas en estos periodos no me va a alcanzar. No es que yo no te quiera pagar, lo único que yo quiero es que me reestructures todas estas deudas. Lo que te iba a pagar en 24 meses, quiero pagarlo
ya pues en 36. Cosa de que las cuotas van a ser más cortas y la empresa va a sobrevivir. Esa sería mi recomendación, ¿no? Y de repente, si es que tienes una entidad financiera con la que tú trabajas mucho más de repente, podrías también hasta comprar las deudas de las otras entidades financieras, tener una sola fuente de financiamiento y con esa entidad decir cómo cómo vas a reestructurar todo ese pasivo y lo pagas mucho más a tiempo, mucho más holgado, ¿no? Para que la empresa pueda respirar, ¿no? Esa sería mi recomendación. Ok, muy agradecido por la respuesta, todo claro. Ya, gracias. Entonces, justo lo que estábamos hablando de los riesgos, ¿no? ¿Cómo afecta el riesgo a una empresa? ¿No? De hecho, va a afectar en el manejo de capital trabajo. ¿Ok? Y cuando hablamos nosotros de capital de trabajo, siempre, como les había comentado, hablamos de los recursos que hacen de que de que la empresa sobreviva el día a día. Cuando hablamos de capital de trabajo, hablamos, por ejemplo, de los inventarios, hablamos también de la materia prima, que va a hacer de que es ese combustible que hace de que la empresa, ¿no es cierto?, esté operando día a día. En el largo plazo también lo que va a afectar es pues a decisiones futuras que uno tiene para invertir, ¿no? En proyectos de repente que estás pensando. Uno cuando inicia una empresa no tiene pues la idea de que va a ser solamente de repente estas 4 mesas de un restaurante, si no siempre estás pensando de repente en algún momento voy a tener mi cadena de restaurantes, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí. Entonces, también el riesgo puede ser una variable negativa a toda esa proyección que tienes, ¿no? Para un largo plazo. Entonces, ¿cuál va a ser la meta de la empresa? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál va a ser la meta de tu negocio? Maximizar la riqueza de los accionistas y crear valor. Pero ¿quiénes son los accionistas? ¿Por qué hablamos de accionistas? Los accionistas son ustedes, los que tienen sus negocios, ¿no? Si tú lo estás haciendo solo, eres el principal accionista. Todas las ganancias o toda la generación de valor de tu negocio va a ser para ti. Si tienes socios, para todos los socios. Ellos son los accionistas. Cuando hablamos de accionistas, no nos referimos a empresas grandes, nada por el estilo. Negocios pequeños. Si tienes una bodega y tú eres la dueña o el dueño de esa bodega, eres el principal accionista. Tienes que trabajar para ti. Todas las riquezas o la generación de ganancias va a ser para ti. ¿Y qué significa crear valor? Que el beneficio que tú tengas por todo por lo que rinda tu empresa, tiene que ser mayor a los costos de los recursos utilizados. Principalmente en el financiamiento. Principalmente en el financiamiento. Porque yo sé que los empresarios o los que inician sus negocios siempre están buscando precios baratos en las materias primas, ¿no es cierto? Ya conocen el sector. Pero ¿dónde cometen el principal error? En el financiamiento. Tenemos que buscar financiamiento barato. ¿Para qué? Para generar valor y para que nuestra empresa sea eficiente, sea rentable y crezca. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo por ahora. Es todo por ahora, pero como hemos dicho al iniciar esta sesión,
era el primer acercamiento en cuanto es la parte de las finanzas básicas para un negocio, ¿no? Entonces, Cristian hoy día nos ha compartido, por ejemplo, lo que es el préstamo, lo que es riesgos, qué opciones puedes tener para poder buscar esa creación también de valor, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que ha tocado el día de hoy, Cristian, que es importante tenerlos en cuenta para que cuando tengas, o ya si tienes el negocio, vuelvas a replantearte o vuelvas a examinar o reflexionar sobre cómo lo estás manejando, ¿no? Y si no lo tienes, que sea el momento de que antes de que inicies el negocio, pues puedas tomarlos en cuenta, ¿no? Y puedas ir con digamos que con una propuesta más seguro de las cosas que piensas realizar al momento de implementar tu negocio. Sí, tenemos una pregunta de parte de Fran. Sí, Fran, coméntanos. Sí, estimado, ¿qué tal? Una consulta. Respecto, usted, yo le acabo de escuchar que menciona la palabra tasa de financiamiento, ¿no? O sea, no solamente hay que buscar lo más cómodo, lo más barato en los insumos, en las materias primas, ¿no? Claro. En la tasa de financiamiento, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es ese número de tasa de financiamiento idóneo para yo poder tomar una tasa de financiamiento, ¿no? Usted que tiene experiencia en ello, tal vez Ya. un Hay dato que una, hay pueda una, brindar. mira, como una referencia, ustedes pueden tomar una página de internet, ¿ok? Que nos brinda algunas alternativas de financiamiento, ¿ok? Ahora yo les voy a mostrar. Esta página compara bien, te ayuda a ver, el, por ejemplo, compara, para la redundancia con el nombre, compara los tipos de créditos que tú puedes obtener, ¿no? Con diferentes entidades financieras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. Aquí hay para créditos personales, por ejemplo. Después hay créditos vehiculares, hipotecarios. También hay otros productos. Ok. Por ejemplo, tú vas a poner por acá el plazo, 24 meses. El monto, por ejemplo, acá tú puedes poner cualquier monto, ¿no? 20.000, 30.000. Por ejemplo, vamos a poner uno de 20.000 soles. 20.000 soles a 24 meses, 2 años. También hay soles, dólares. Tus ingresos, vamos a poner que son, no sé, 4.100 soles ya. La ubicación donde te encuentras, ponemos Lima, por ejemplo. A ver, vamos a poner acá, ¿dónde está? Acá, Lima, Callao. Pones tu DNI, un correo cualquiera que te tengas y pones comparar. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de crédito que nosotros hemos puesto, aquí empiezan y te van a poner las tasas, ¿no? Por ejemplo, aquí están las tasas. Está el BCP, efectiva. BCP, por ejemplo, te cobra, mira, desde 36 a 38%. La tasa de interés, por ejemplo, efectiva del 50%. Y así, hay diversas tasas, ¿no? Diversas tasas de interés. Y de acuerdo a eso, tú puedes decidir, ¿no? Decidir que, y bueno, también te ponen la cuota que vas a pagar más o menos, ¿no? El valor de la cuota. Entonces, y aquí están todas las entidades en la que tú puedes de repente ver cuál te puede convenir. Ahí figuran dos tasas. ¿Cuál Es, tengo que considerar? es un ¿La rango, efectiva anual?
Es un rango. O sea, por ejemplo, el Banco Interbank te cobra entre el 14% al 16%, ¿no? Esta es la mínima, esta es la máxima. Así se lee. Ok. Sí. Bueno, y la otra alternativa que te puedo dar es, ¿no? Por ejemplo, si tú estás buscando para un negocio, de hecho, tendrías que optar por las entidades financieras que dan créditos para negocios, ¿no? Y por lo menos consultar 5 fuentes. No ir solamente a la primera, no es no ir a la primera que te ofrece de repente, no sé, regalos a veces, ¿no es cierto? O te ofrecen algunas cosas. Algún obsequio. Entonces, tener por lo menos unas 5 fuentes y de las 5 fuentes escoger la menor para que tú ya tengas en cuenta eso. Muy Ok, bien. estimado, muy agradecido por su respuesta. Gracias, Fran, por tu consulta. Gracias, Cristian, por Gracias a ti, responder. Fran. Y también por dar estas alternativas, ¿no? Con que a través de lo que es la plataforma puedas tener, digamos, un rango referencial sobre estas tasas, ¿no? De interés. Entonces ya sabes, cuando tú vas a la entidad financiera a hacer tu consulta puntual con la información que tengas de tu negocio, pues verás que debería estar dentro de estos rangos que en este caso nos indica esta página. Muy bien. Quería agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy a través de la plataforma Zoom, ¿no? Y también a las que han hecho las consultas. Nuevamente reiterarle mi agradecimiento a Cristian Orellana, que se ha dado el tiempo y el espacio para poder compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Esperamos también tenerlo en otra oportunidad cercana, con otro tema, con la continuación de alguna de las cosas que nos ha dejado como tarea el día de hoy, y seguramente así será, espero. Y quería también a las personas que se han conectado por Facebook, también agradecerles por estar viendo, en este caso, lo que hemos compartido en el webinar del día de hoy, que es Finanzas Básicas. Y Cristian, tus últimas palabras para las personas que se han conectado, sobre todo en este caso emprendedores y personas que tienen negocio. Cristian, ¿no se escucha? ¿Estás conectado? Ok, Yanina, a ti, gracias por la invitación. Y sí, pues, esperamos que tengamos algunos talleres mucho más. Gracias. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente los esperamos el próximo martes con otra charla, así que que se puedan conectar en este espacio de 8:30 a 9:30 de la noche para seguir compartiendo acerca de conceptos de finanzas, contabilidad, marketing, la parte legal, gestión, estrategia. Así que encantados de poderlos tener el día de hoy a todas las personas que se han conectado, y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo martes.